Bueno, pero mientras vamos a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20. Otra vez, Marcos capítulo 6, versículos 17 al 20. Y con esto vamos a introducirnos al tema que hoy queremos, esta tercera parte de este tema que se llama juicio. Si se dan cuenta, estamos saltando de Primero de Reyes, capítulo 21, el juicio contra Acab y Jezabel. Y ahora vamos a hablar de Juan el Bautista, que enfrenta a dos personajes, en este caso, que es Herodes y Herodías, como un reflejo literario, si podemos llamarlo, un reflejo profético de lo que representan estos personajes, en este caso la pareja de Acab y Jezabel, Herodes y Herodías, pero no solo ellos, sino que también en este caso lo que representa Juan el Bautista y Elías. Esta serie de temas se llaman Dos Profetas, y es que estamos haciendo el análisis de estas dos vertientes de la profecía según nos presenta la palabra de Dios. Dice el versículo 17 entonces: pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escuchar. Hasta ahí lo que dice la palabra de Dios. Y ahora estamos mirando cómo uno de los profetas de Dios, Juan el Bautista, enfrenta a la pareja en turno, que es ahora Herodes y Herodías, que están en el trono de Israel. Y cuando estamos haciendo el análisis de los dos profetas, la similitud de situaciones que enfrentan es muy ilustrativa. Una y otra aportan datos importantes de esa visión que Dios tiene con respecto al pecado. Y ahora cuando analizamos el caso de Juan el Bautista, que al igual que Elías es el encargado de enjuiciar en nombre de Dios a los gobernantes, podemos alcanzar a ver que entonces Dios no ha cambiado ninguno de sus aspectos de denuncia y de demanda. Antes de seguir, déjenme introducirme con esta historia. En 1965, el grupo de rock, los Rolling Stones, popularizó la canción llamada Satisfaction, en donde denunciaba que a pesar de vivir en la época de los excesos, no encontraba verdadera satisfacción. Una partecita de la letra, solamente para mirar, dice: no puedo obtener ninguna satisfacción, no puedo obtener ninguna reacción de una chica, porque intento, y yo intento, y yo intento, y yo intento, y no puedo obtener ninguna, no puedo obtener ninguna. Este es un caso muy interesante, porque estamos hablando de la época de los excesos, la época hippie, cuando Mick Jagger, en este caso, está diciendo: sin embargo, a pesar de tener abierto todo para poder satisfacerme, yo estoy insatisfecho. ¡Qué ironía! ¡Qué juicio contra esta generación! Y entonces aprendemos que a pesar de que nosotros podemos estar de relación en relación, si no encontramos satisfacción en la primera relación, nunca estaremos satisfechos. La realidad es que jamás encontraremos satisfacción. Ahora, cuando vamos a entrar a este tema, en donde Juan el Bautista está repudiando, en donde Juan el Bautista está denunciando el caso de fornicación de Herodes y Herodías, la ex esposa de su hermano de Herodes, la pregunta que surge es: ¿por qué ser tan estrictos con el tema del matrimonio? ¿Por qué tenemos que mirar este tipo de historias cuando aparentemente podría ser más relativo, podría ser más descansado y no tendríamos que ser tan excesivos con este tema? Déjenme presentar, en primer lugar, el peligro de la infidelidad. ¿Qué es lo que mira Dios cuando se trata del matrimonio? Primero tenemos que decir que Dios dispuso el matrimonio para satisfacernos. Esto es lo primero que tenemos que decir. Muy lejos de la idea católica romana, en donde insiste que es para tener hijos solamente, la intención de Dios es que el matrimonio sea para satisfacernos. De todas formas,
Y dicho lo anterior, es obvio que no hay argumento válido para buscar otro tipo de satisfacciones en otro lado. Queda claro que Dios lo dispuso de esta forma y entonces buscar fuera del matrimonio es indebido. Buscar emociones anexas no es garantía de plena satisfacción porque el matrimonio ha sido dispuesto espiritual y físicamente para funcionar y entonces ignorar o transgredir su estructura lo va a destruir. Pero para Herodes no fue suficiente. No nos dice la palabra de Dios que él habría estado casado anteriormente. No nos dice tampoco ninguna situación social. Lo que sí nos dice es que esa mujer con la que ahora estaba viviendo había sido la esposa de su hermano. Para Herodes no es suficiente. Él no encuentra satisfacción. Está buscando llenar un espacio que debería de haber llenado con su primera pareja, con la única esposa. Y entonces al pasaje que está haciendo alusión Juan el Bautista cuando demanda en el nombre de Dios a Herodes es Levítico 18:16, que dice: no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. Me gusta esta versión porque la Reina Valera utiliza un eufemismo. Dice: no, la desnudez de tu hermano, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Lo dice aquí más franco: no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, para que no tengamos dudas de lo que está hablando. Y aquí lo que está llamando la atención es que previene la perversión de género humano, de nosotros como raza humana, en esta mezcla inadecuada entre diferentes personas. Déjenme entonces tratar este tema que es delicado de la fidelidad hormonal. Sí, así como se oye, la fidelidad hormonal. Porque primero tenemos que reconocer que Dios no es iluso ni inocente. Dios no estaba esperando que nosotros, por nuestra propia voluntad, por una promesa, por una ceremonia, pudiéramos cumplir el asunto del matrimonio. Dios no estaba ilusionado en que por nuestras promesas se pudiera consagrar el matrimonio. Él había compuesto genéticamente a la pareja para funcionar. Él hace algo más para que nosotros tengamos matrimonios sólidos. Dice entonces Génesis capítulo 2, 24, y aquí está respaldando la ciencia lo que la Biblia dice cuando explica. Esto explica porque el hombre deja a su madre y a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Muy temprano, desde Génesis capítulo 2, apenas el segundo capítulo de la Escritura, ya está haciendo análisis el escritor, el autor, con respecto a lo que es el matrimonio, y utiliza una palabra clave, la palabra unir, que proviene del hebreo dabak. Dabak, que significa, o se debe de traducir como adherirse, fundirse, hacerse uno solo. Esto es muy interesante porque la ciencia ahora ha detectado y ha llamado, han detectado lo que han llamado la hormona pegamento. También la han llamado la hormona del amor de las parejas. Un químico que se segrega, que se produce con tal de generar esta unión, este adherirse, esta fundición entre dos personas distintas. La primera de ellas es la vasopresina. La vasopresina, que funciona en el varón como supresor de la poligamia. Cuando hablamos de poligamia hablamos de muchas parejas, y lo lleva al varón a la monogamia, a una pareja, y también es llamado el gen de la fidelidad. Mire, la vasopresina provoca en nosotros como varones que tengamos ojos solamente para nuestra esposa, para nuestra pareja. Así Dios genera entonces este plan, no solamente emocional y espiritual, sino genético, para que funcione la pareja. En las mujeres está la oxitocina. La oxitocina, que funciona como auxiliar del parto y posterior amamantamiento, y sirve también para crear lazos en la mujer de confianza hacia la pareja. Déjenme explicar un poco más. En la mujer la oxitocina se incrementa conforme hay más tiempo con la misma pareja. Es decir, cuando se fundamenta una relación, lo que empieza a producir la mujer en su organismo es oxitocina, y esto empieza a generarle confianza.
empieza a sentirse cada vez más confiada y por causa de esta hormona es incapaz de advertir los defectos de su pareja, ya que la oxitocina no evalúa el carácter. Ahí es cuando usted y yo, viendo una relación que una mujer está siendo maltratada o está siendo engañada, vamos y le decimos, oye, ¿qué no te das cuenta que te está maltratando, que te está ignorando, que te está haciendo daño? Y la mujer simplemente dice, no es cierto. ¿Por qué? Está llena de oxitocina. No alcanza a percibir nada más que su pareja. Ya después se tendrá que desengañar, ¿no? Pero la oxitocina juega un papel importante en este caso en la mujer. Lo mismo que la vasopresina en el caso del varón. Cuando se halló asuntos de infidelidad es porque no había suficiente vasopresina. Había una falta de vasopresina, que era el ingrediente que crea compromiso en los varones. Miren esto qué importante es. Porque cuando estamos hablando de una confianza defraudada, cuando hay un asunto de infidelidad, lo que sucede genéticamente en nuestro cuerpo es que se deja de hacer la vasopresina o la oxitocina. Se deja de producir. Inmediatamente cuando hay un caso de infidelidad, empieza a dejar de generarse este producto, este agente químico. Y entonces ya no hay una buena relación. Esto es muy importante porque tenemos que reconocer que esta confianza defraudada no es imposible casi de sanar porque el pegamento de la pareja fue nulificado. Aquello que Dios había dado para que funcionara una pareja, en un momento dado es roto y entonces ya se vuelve complicado una relación entre dos personas. Pongo este ejemplo. Pedir perdón es suficiente. ¿Qué pasa si tiramos un vaso de cristal al suelo y luego de verlo 8 añicos le pedimos perdón? ¿Se volverá a reconstruir? Definitivamente no. Este es un ejemplo de lo que pasa en medio de la infidelidad. No podemos exigir que las cosas sean iguales a lastimar a alguien. Nosotros decimos, pero si ya te he pedido perdón miles de veces. Sí, pero la mujer ya no está produciendo oxitocina. Se rompió. El vínculo genético, el vínculo químico se rompió. Y para volverse a generar, tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que volver a sentir confianza. Igual sucede en el caso de la vasopresina con el varón. No es así de simple el sanar una relación cuando ya se ha roto ese vínculo genético, ese vínculo químico que Dios capacitó a la pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, en medio de esta infidelidad, estamos regando la oxitocina o la vasopresina en más relaciones? Por supuesto, es inexistente. Las parejas hoy son inestables porque ya no tienen el químico, ya no están produciendo. Y esto es terrible porque entonces explica por qué hay tantos problemas en los asuntos de pareja. Cuando ahora que están de moda los temas tan socorridos del matrimonio, ahora en cada iglesia se busca cuando menos una vez al año hablar de estos temas, lo que están evadiendo y lo que no dicen es que es un asunto químico también y que tendría que sanarse, y no hay medios de inyectarlo ni de tomarlo, sino que simplemente es por medio de la confianza que se genera en la pareja. Esto nos lleva a un segundo punto: la infidelidad destructiva. ¿Qué tanto puede destruir la infidelidad? Estamos analizando el caso de Herodes y Herodías, que están viviendo juntos indebidamente porque ella había tenido una relación anterior con el mismo hermano de Herodes. ¿Qué es lo que provoca esa infidelidad? Aquí otra pregunta. ¿Por qué Dios está tan interesado en evitar el divorcio? ¿Alguna vez se ha preguntado? Porque parece que nos han llenado de dogmas católicos romanos, en donde insisten que es pecado. La pregunta es, ¿y por qué es pecado? ¿Por qué está mal? ¿Por qué Dios está tan interesado en evitar el divorcio? Déjeme referirme a Deuteronomio 24, 1 al 4. No encuentro otro pasaje que sea más crítico que este. Es terrible, es tremendo. Dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, y entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa,
o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes de manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. No vamos a analizar la totalidad del pasaje. Lo que sí alcanzamos a ver es que cuando hay un rompimiento, dice el Señor, ya no tiene que haber un regreso al inicio. Porque dice que ya hay una contaminación, hay una impureza. Esta palabra impureza parece que nos genera un poco de conflicto, pero cuando hablamos de degeneración, posiblemente pueda aclararnos un poco. Dice entonces la palabra de Dios que lo que debe de prohibirse es otros casamientos. Otra pregunta: ¿y por qué una sola esposa? La respuesta simple es para producir una generación consagrada. Dios está buscando producir generaciones consagradas que cumplan sus propósitos, que den testimonio y que estén limpios de impureza o de degeneración. Esto es justamente lo que estaba hablando también el Señor Jesús cuando se refiere al mismo tema. Juan 19:9 dice en la Reina Valera actualizada: y os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Ahora es el Señor Jesús el que está hablando del matrimonio y entonces nos demuestra su postura. La postura de Jesús es muy interesante. 4 puntos que Él está señalando. En primer lugar, se presenta como a favor del matrimonio. A favor del matrimonio. Y Él enseña que el vínculo matrimonial es Dios y no el hombre. Y nos sugiere entonces que no podemos disponer del matrimonio como se nos antoje o como nosotros deseemos. Porque Dios es el vínculo perfecto del matrimonio. Es el promotor, es el dueño y nosotros tenemos que respetarlo. Ahora, cuando está habiendo tanto movimiento social, igual como en muchas épocas anteriores, se quiere manipular la célula de la sociedad del matrimonio. Porque sabe el mal que allí está la clave para destruir a toda sociedad, incluso dentro del cristianismo. Así que Jesús dice que está a favor del matrimonio porque es Dios el que dispone del matrimonio. En segundo lugar, Él dice que el divorcio fue una concesión por el pecado. ¿No es en este pasaje cuando dice que Moisés les dio esta oportunidad de divorciarse por causa de la dureza de su corazón? Así lo dice claramente el Señor. Así que el divorcio fue una concesión, no un mandamiento, sino un permiso. Propiamente, Dios parece como si levantara los ojos y dice: bueno, pues con ustedes no se puede. Así que en lugar de que estén allí lastimándose indebidamente por una mala relación, pues es preferible entonces separarse. Tercer lugar, la postura de Jesús: el matrimonio después del divorcio es adulterio. Esto duele. ¿Cuántas historias así? Después de que hemos fracasado en uno de los temas del matrimonio, dice Jesús de forma tajante que el segundo matrimonio es adulterio. Y tengo que ser claro, aquí no está excusando ni argumentando a los que son creyentes, aunque creemos en la maravillosa gracia y creemos que Dios ha echado sobre Cristo todas nuestras culpas y creemos que Dios permite la restauración. Jesús, cuando habla del matrimonio, lo dice claramente: un matrimonio después de un divorcio es adulterio. Simplemente no permite ninguna otra excusa. Cuarto lugar, el divorcio, si acaso, solo es permitido por causa de fornicación. Aquí esta palabra fornicación es muy interesante en el griego porque viene de la palabra porneia. Porneia, de donde viene la palabra pornografía. Se tendría que traducir entonces como acto sexual ilegal. En nuestras palabras al castellano sería prostitución, lascivia. La idea que tiene es vender el cuerpo en prostitución. Esta es la idea. Porneia es vender el cuerpo en prostitución. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, versículo 16, dice: y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella.
Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Ahí está, por ella. Se están vendiendo a la prostitución, se están fundiendo con quien no debe, y por consecuencia, entonces, dice, allí es permitido solamente el divorcio. Esto es muy importante porque nos hace ver que esa palabra o ese concepto nos habla de degeneración racial, degeneración humana, degeneración de nuestras genealogías de allí en adelante. Esto es muy importante porque cuando el Señor Jesús está diciendo estas palabras, los discípulos que están allí, que están escuchando, exclaman, pues entonces es mejor no casarse. Ahora, mire, nosotros, 2000 años después, posiblemente voltearíamos allí con uno de los discípulos, lo tocaríamos en el hombro y le diríamos, no seas tan exagerado, tampoco no se trata de no casarse. Pero yo creo que Jesús respondería, exacto. Si no estás dispuesto a entender el valor y la importancia del matrimonio, lo mejor es no te cases. Entonces vivimos en unión libre. Es lo mismo para Dios, es un matrimonio inconsumado. Así que lo que nosotros estamos viendo es que Dios está cubriendo estos aspectos de degeneración que pueden generar entonces o degenerar en situaciones lamentables el día de mañana. El apóstol Pablo, cuando está enseñando sobre el tema, en 1 Corintios capítulo 7, dice, a los casados doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo, asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Otra vez, si se dan cuenta, desde Deuteronomio, pasando por Marcos y siguiendo hasta el apóstol Pablo, los tres están siguiendo la misma línea. No ha cambiado nada a pesar del nuevo pacto, a pesar de los tiempos nuevos en Cristo Jesús. Se sigue insistiendo por ahora por el apóstol Pablo que el que se separa no se vuelva a casar. ¿Por qué? Porque sería adulterio. ¿Por qué no volverse a casar? Otra vez, para evitar la degeneración. Para evitar la degeneración racial. Aquí hay un dato que no hemos observado en Génesis capítulo 2. Ese pasaje que ya hicimos el análisis en donde el hombre y la mujer se separan de sus padres y se une a su mujer, tiene implícito en esta historia de Adán y Eva en el Edén un dato muy importante. Dios ha creado una sola pareja para cada hombre y para cada mujer. Una sola pareja. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Todos venimos de una misma línea. Todos venimos de un mismo lugar y por lo tanto somos hermanos y hermanas. ¿Y usted sabe cómo se llama cuando un hermano se mete con una hermana? No me refiero a una hermana en Cristo. Una hermana de carne. Se llama incesto. El incesto tiene que ver con esa relación indebida entre dos familiares. Hermano, hermana, padre e hija, o madre e hijo, o hija y tío, o abuelo. Eso es incesto. Y el incesto es como meterse con un familiar cercano. Dios ha permitido, entonces, en el matrimonio, que uno solo de esos de nuestros hermanos sea limpiado y sea entregado para nosotros. Y de esta manera, esa consagración, esa santificación de la persona permite la bendición. Dense cuenta cómo está sembrada la palabra de Dios con estas historias. Abraham dice que Sara era su media hermana. Y entonces estamos mirando ese cuadro que nos deja algunos datos importantes de por qué entonces no debemos de buscar otro tipo de relaciones incestuosas. A pesar de que no lleva mi apellido, a pesar de que no es de mi familia aparentemente, sin embargo yo comparto una genética humana que me tendría que llevar a reconocerlo o a reconocerla como mi hermano o como mi hermana. El matrimonio es la manera que Dios permite que nosotros tengamos una relación única que no tenga problemas genéticos, morales y espirituales. Dios permite una
pareja para evitar la degeneración. De otra manera, nos comportaríamos como los animales. ¿Ha visto a los animalitos? Yo tengo muchos gatos. Y los gatos, cuando crecen, de pronto, ya andan persiguiendo a la mamá. Ahora, cuando se habla del bestialismo, el bestialismo es tener relaciones sexuales con los animales, decimos, ¡ay, eso es asqueroso! Cuando estamos en relaciones indebidas con los demás humanos, es bestialismo. Es comportarse como animales. Es no dar la importancia al matrimonio. Y esto es justamente lo que está observando el Señor cuando está mandando a Juan el Bautista contra Herodes y Herodías. Están perpetrando la degeneración racial, y en ese momento lo que está provocándose no solamente es un acto pecaminoso, sino es una degeneración que va a traer consecuencias. Déjeme llevar esto a un punto todavía más álgido, más complicado: las enfermedades de transmisión sexual. Es cierto que al tiempo, cuando fue escrito el Evangelio y las cartas del Nuevo Testamento, no se alcanzaba a ver todo esto, o cuando menos científicamente no estaba denunciado, pero lo que es cierto es que ha existido siempre. Las enfermedades de transmisión sexual son una consecuencia de esta degeneración racial de los seres humanos. La consecuencia de la degeneración son las enfermedades hereditarias. En este caso, las enfermedades hereditarias físicas son malformaciones y síndromes, asuntos físicos. Pero también están las enfermedades hereditarias espirituales, que son degeneraciones psicológicas. Esto viene por consecuencia de toda esa cadena que viene detrás nuestro, que vino degenerando por causa del pecado en medio de esta irreflexión de no cuidar la santidad del matrimonio. Escucha este dato: de las 25 actuales enfermedades venéreas, 19 no tienen cura. De 25 enfermedades de transmisión sexual, 19 no hay cura. Según estudios recientes, la enfermedad de transmisión sexual más común es el virus del papiloma humano, el VPH, que causa el cáncer cervicouterino, que ha matado a más personas que el SIDA. Mire que nosotros al sidoso de pronto lo estamos juzgando. Bueno, escuche este dato: se estima que el 80% de la población de México está infectada. 80% de la población de México está infectada. Estamos hablando de un caso muy serio, del virus del papiloma humano como una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, aquí lo terrible es que la supuesta vacuna que está ofreciendo la Secretaría de Salud no está comprobada plenamente. No está comprobada, así que el único remedio para evitar cualquier contagio es la abstinencia y la monogamia. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se anticipó por mucho a esto que ahora estamos viendo y que la ciencia ha descubierto, y no tiene forma de acomodarlo, sino que insistir, bueno, simplemente pues abstente, o si no, utiliza el preservativo. Pero desafortunadamente el 31% de los preservativos fallan. Un autor que tuve la oportunidad de ir a ver en en esta ciudad, estaba luchando con cuál era el autor, Josh McDowell. Dice que la única forma, el único preservativo que podría funcionar es ponerse un traje de buzo para tener relaciones sexuales. No hay forma de detenerlo. No hay manera de evitarlo. Ahora, esto nos lleva a una consecuencia terrible. Cuando nosotros hemos tenido varias parejas sexuales, debemos de considerar la posibilidad de ser portadores de enfermedades de transmisión sexual cuando llegamos con nuestra esposa o nuestro esposo y los infectamos. El mal no viene de fuera, el mal viene de nosotros. El mal viene de nosotros, y entonces surgen los casos de cáncer y surgen las situaciones terribles en donde nosotros no solamente destruye física, sino también espiritualmente a las personas. La degeneración que provoca la infidelidad destruye todo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 6:18, creo que aquí lo tenemos. Léalo conmigo, dice: huyan de la inmoralidad sexual.
Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Ahora ya lo entendemos. La palabra de Dios estaba advirtiendo lo que ahora ya se alcanza a ver según la ciencia. Cuando yo tengo esta infidelidad, esta poligamia de meterme con quien guste, lo que estoy haciendo es meter a mi cuerpo aquello que va a afectar mi vida y la vida de mi pareja o de mis parejas. Así que allí lo que está denunciando Juan el Bautista es esta degeneración que tarde o temprano generaría los cuadros tan terribles que hoy estamos viviendo en la sociedad, en donde preguntamos, ¿y por qué pasa esto? Dios se había anticipado, pero no lo escuchamos. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, qué mal por los hombres, ¿no? Estaba yo viendo un estudio reciente que demuestra que las mujeres conservan el ADN de sus parejas sexuales anteriores. Es decir, también traen al invitado a su nueva relación. Así que esa relación de dos, ya no es de dos, ya es de 3, de 4, de 20. Allí en ese momento, en donde deberíamos estar solos en la intimidad, están invitados un montón de personas. A eso se refería. Eso es lo que tenemos que buscar, y entonces por eso es que no ha cambiado el mandato, no ha cambiado la observación. El Señor Jesús lo dice: aquel que deja a su esposa, se divorcia y se casa con otra persona, dice, comete adulterio, está pecando contra esa persona, contra su propio cuerpo, y no sabemos contra quién es. Está destruyendo todo por causa de la infidelidad. Si no es suficiente, déjame presentar este último punto: la santidad del matrimonio. Porque no solo son los peligros expuestos lo que valoriza el matrimonio, es decir, mira, es que nos conviene, hay que cuidarnos, entonces ya lo vamos a tomar a la ligera el tener otro tipo de relaciones, sino que más bien el valor se encuentra en su simbología. Y me refiero ahora a Efesios 5:32. Que dice el apóstol: esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Está hablando el apóstol Pablo del matrimonio, el mismo tema que estamos tocando, y dice, es un gran misterio, pero enseguida lo explica. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Siempre cuando utilizo este pasaje, yo vuelvo a decir lo que escuché de aquel pastor que dijo, es un gran misterio porque yo mismo no sé qué tengo que hacer en el matrimonio. No, de eso no está hablando. Está hablando de su símbolo. Y el símbolo es que representamos a Cristo y a la iglesia. Aquí es justamente cuando, tocando este tema y este pasaje, un joven en una reunión de estas de estudio bíblico, de pronto gritó y dijo, por eso es indebido el divorcio en el cristiano. Y yo di gracias a Dios porque se reveló, su cara cambió y lo entendió. No fue por lo que había yo hablado anteriormente de los peligros genéticos, los rompimientos genéticos, ni tampoco los peligros de las enfermedades, sino fue porque el matrimonio simboliza la unión entre Cristo y la iglesia. Y él dijo, por eso no debemos divorciarnos. Y esto es muy importante porque el matrimonio es especial porque representa esa unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Esto nos tiene que llevar entonces a consagrarnos, a esforzarnos, a luchar, a arreglar los asuntos matrimoniales como responsabilidad. Desafortunadamente no nos damos cuenta que no solamente tiene que ver con los aspectos físicos, sino que también tiene que ver con los aspectos mentales. ¿Cuántas veces he tenido que atender a personas que están luchando con problemas que tienen ahora con la nueva pareja? Porque son los mismos problemas que no resolvieron con la pareja anterior. No solamente se trajeron la genética, sino que se trajeron los problemas para ahora vivirlos y sufrirlos con la nueva pareja. Y piensan, qué mala suerte tengo. Esa me salió mal y ahora esta también me sale mal. El problema es que él está equivocado.
Él no se ha dado cuenta que es la clave para solucionar todas estas cosas. Déjeme concluir entonces. Cuando estamos hablando del juicio contra Herodes y Herodías por parte de Juan el Bautista, tenemos que decirlo así. El juicio es justo. El juicio es adecuado. Es una demanda justa. Porque no cabe duda que nosotros no podemos disponer del matrimonio. Habían transgredido toda la intención divina del matrimonio y las relaciones sociales. ¿Por qué nuestra cultura, nuestra sociedad está en decadencia? Comienza desde el matrimonio. Así que nosotros debemos de cuidar este importante tema. En la actualidad sigue la polémica en contra del matrimonio, a través de todas las edades. Ahora las ligas progresistas insisten en ajustarlo. No, ahora puede ser entre dos personas del mismo sexo. Ahora puede ser que nos juntemos simplemente y vivamos juntos. Estamos ajustando. Y no nos pertenece. Es de pertenencia de Dios. La iglesia es promotora y vigilante del matrimonio. Aquí es donde nuestros matrimonios dan testimonio de cómo debemos vivir. Ahora, cuando hace poco, en el mes pasado, mi esposa y yo estábamos cumpliendo 25 años de casados, de pronto dijimos, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá? ¿Solamente la gracia del Señor? ¿Solamente la misericordia del Señor? Pero escuchen, esto es testimonio para las nuevas generaciones. Fueron nuestros padres, nuestros abuelos, los que vivían y cumplían 30, 40, 50 años. Mis suegros cumplieron el matrimonio, más de 50 años. Y nosotros nos sorprendemos y decimos, ¿pero cómo lo hicieron? Porque ahora los matrimonios son desechables. Porque ahora los matrimonios son pasajeros. Tenemos que retomar entonces la importancia del matrimonio, y cada iglesia debe de tener bodas de oro, bodas de plata, bodas de diamantes, 75 años, como testimonio único de la misericordia de Dios. La denuncia de Juan el Bautista y de Elías siguen vigentes. Ahora los profetas somos nosotros. Que Dios nos permita adecuarnos a todo aquello que tenemos que vivir. Padre, te pedimos entonces que tu misericordia nos enseñe cada día y nos haga responsables. Gracias te damos, Señor, por este tema que es importante para ti y es importante para nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.